Amada Iglesia de Dios, paz sea a vosotros. Gracias, hermanos, tomen su lugar. Vamos a estudiar nuestra lección que nos corresponde el día de hoy. Los libros apócrifos y sus errores, tercera parte. El verso para memorizar dice: y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo así ha dicho el Señor, Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22, 28. Amén. Vamos a repasarlo 3 veces todos juntos. Y si ya lo tenemos, vamos a darle repaso. Dice así: y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo así ha dicho el Señor, Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22, 28. Nuevamente repetimos: y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo así ha dicho el Señor Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22, 28. Una vez más: y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo así ha dicho el Señor Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22, 28. Amén. No es tan difícil este texto, pero como que tiene varias partes, como que se va seccionando en varias partes. No sé si quieren que lo repasemos otra vez. Yo creo que sí, vamos a repasarlo otras 2 veces. Bueno, a recitarlo 2 veces más. Y ya después, si alguien lo quiere decir, dice así: y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo así ha dicho el Señor Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22, 28. Amén. Una vez más: y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo así ha dicho el Señor Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22, 28. Amén. Si Ezequiel es para palabras de revelación, ¿verdad? Porque es uno de los profetas que escribió esto, Ezequiel. Si alguien quiere decir el verso de memoria. Sí, detrás del piano, hermanos, al micrófono. Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinándoles mentira, diciendo así ha dicho el Señor, y el Señor no había hablado. Ezequiel 22, 28. Amén. Amén. ¿Y alguien más quiere decirlo? Y sus profetas revocaban con todo el lodo. Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciéndolos así ha dicho el Señor Jehová, y Jehová no había hablado.
Ezequiel 22, 28. Amén. Amén. Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y mentira. No, y adivinándoles mentira, diciéndoles así. Así ha dicho el Señor Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22, 28. Amén. Y sus profetas revocaban con lodo suelto y profetizaban mentira, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22, 28, amén. Amén. ¿Y más de este lado o aquí mismo? Y sus profetas provocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo así, así ha dicho el Señor Jehová, y Jehová no había hablado. Amén. Ezequiel 22, 28. Amén. Amén. Sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciéndoles, así ha dicho el Señor Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22, 28. Amén. Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22, 28. Amén. Es un versículo de este capítulo 22 de Ezequiel que se toma como base para pues, lo que hemos de ver en esta lección. Pero algo muy muy importante de reflexión, porque aquí habla de algunas personas, pero podríamos decir que incluso pues no eran cualquier persona, eran algunos que siendo profetas o llamándose profetas no hablaban conforme a la palabra de Dios, porque decían, así ha dicho, y hasta dice que profetizaban, ¿no? O sea, hablaban como de parte de Dios y hasta queriendo adivinar, buscando la adivinación, porque a veces también en nuestros tiempos, a veces se piensa que cuando se le dice profecía o que alguien habla de profecía, como que se quiere entender solamente que la profecía es hablar del futuro o decir acontecimientos que iban a pasar después. Y algunos, queriéndose sentir profetas, hablan de algo que puede acontecer o que va a acontecer y dictaminan ciertas cosas y obviamente pues llegan a fallar, llegan a errar porque esa palabra pues no está sustentada en Dios. Y el mismo Señor a través de la Escritura lo dijo así: aquel profeta que hable y que se cumpla su palabra es profeta cabeza, ¿no? Pero aquel que habla mentira, que profetiza y no se cumplen sus palabras es profeta cola. Porque es una posición, una postura, un lugar, una indicación que se da
de parte del Señor a la forma en que se actúa. Sí, hubo un tiempo en el que el Señor hablaba a través de sus profetas, revelándoles, diciéndoles, manifestándose, hablándoles directamente o a través de alguna visión, algún sueño, y que era el mensaje para el pueblo de Dios, algún mensaje de victoria, algún mensaje de exhortación, algún mensaje para llamar al arrepentimiento. Había ciertas circunstancias, ¿no? Y también donde se declaraba lo que había de acontecer y también ciertas consecuencias que podían pasar. Aún así los profetas advertían, esto va a acontecer si no haces esto, porque aun aunque hubiera una profecía, había una oportunidad de cambiar, de enmendar, de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, y que aunque había, podemos poner un ejemplo, ¿no? Nínive, que había sido determinada una destrucción. Y va aquel profeta y profetiza sobre la destrucción de aquel lugar, y aquel pueblo, aquella ciudad, se arrepiente, se acerca a Dios, hace oración, hace ayuno, y el Señor, movido a misericordia, les perdona. Y aquel profeta dice, no, y pues ¿para qué me mandaste si los ibas a perdonar? Pero si no iba aquel profeta, ¿cómo iban a saber? ¿Cómo iban a entender el mensaje de Dios? ¿Cómo iban a ser llamados al arrepentimiento? ¿Cómo iba a haber esa conversión? ¿Cómo iba a haber aquella reacción de la conciencia para que actuaran de esa manera, ¿no? Humilde, con corazón contrito, y había algo, pasaba algo, pero en algunos momentos algunas personas no actuaron bien, y que aunque en varias ocasiones hubo profetas que hablaron mentira, hubo un tiempo en el cual Dios no se manifestó y no había profetas, y solamente aquellos que sentíanse en este lugar, pues lo que hablaban era mentira, era vanidad, no era de lo suyo, no era del Señor, que aunque decían, es parte de la voz del Señor, el Señor ha hablado así, el Señor ha dicho así, pero esto no era verdad. No sé si alguien tiene algún comentario acerca de lo que dice el verso de memoria. Sí, hermano Artemio, si nos ayudan con el micrófono. Hermanos, con respecto a lo dicho de este profeta, dice, y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor Jehová, y Jehová no había hablado. Esto es como hoy en día decimos muchos se hacen llamarse profetas, y un profeta de los nombres que están escritos en la Biblia, profetas son aquellos que escribían inspirados por el Espíritu de Dios, ¿sí? O sea, escribían divinamente por parte de Dios. Y hoy muchos nos decimos, digo yo, porque como todos somos llamados cristianos, y muchos ya los cristianos se hacen llamarse profetas. Entonces, entre esos llamados profetas, también destaca aclarar que cuando dice lodo suelto, el lodo, ¿qué es lo que significa el lodo? Que trae la palabra de esos hombres, de esos varones que se hacen llamar profetas, son palabras de mentira, palabras inmunda, palabra de pecado, palabra disfrazada de una que ponen a Dios como un escudo, como muchos llamamos ser cristianos y tenemos la Biblia en mano y decimos ser ¿qué? Decimos ser
siervos de Dios, decimos ser cristianos, decimos ser seguidores de Cristo. En todo esto dice este escritor, hermano, creo que es Job, me parece Job, y Pedro también me parece lo dice, que dice que así como el paladar gusta al comer, también el oído gusta, o sea, prueba al oír la palabra, que si es de Dios, lo dice la primera carta de Juan, me parece, probáis, amados hermanos, probáis en esto, si es palabra o es espíritu de Dios. Entonces nosotros ya como cristianos, como hijos de Dios, pueblo de Dios llamado ser, podemos tener ese cuidado de discernir con nuestros oídos, escuchar y poder tomar lo bueno de la palabra de Dios, porque muchos tienen a la palabra de Dios en sus manos y dicen ser ¿qué? Siervos de Dios, hablan palabras de Dios, pero en verdad cuando no conocemos la verdad nosotros nos confunden, y esa confusión, hermano, puede llevarnos también a caer en las garras del enemigo, porque el enemigo es astuto, de una forma o de otra siempre se disfraza para llamarnos y llamarnos la atención, para cautivarnos en la mentira. Y eso es lo que yo veo hoy en día. Muchos predicadores ¿cómo le decimos? Se gozan, se inspiran, pero hermano, en verdad, para decir, en verdad, está que ellos están disfrazando, hermano mío, están disfrazando un mensaje que no es verdad. Porque una verdad, ¿cómo se distingue que sí es verdad? Limpia de mentiras, ¿verdad? Limpia de mentira. Y una verdad disfrazada, o sea, mezclada con mentira, ya deja de ser ¿qué? Verdad. Sí, hermanos, es mi punto de vista. Muchas gracias, hermano. Y sí, que comenta nuestro hermano, pues obviamente es de pensarse, porque aunque estamos teniendo estudios con datos históricos de ciertos acontecimientos, pero pues siempre lo llevamos, ¿no? A cuál es la enseñanza propia, para qué nos está sirviendo, cuál es nuestro crecimiento y edificación espiritual. Y pues sí, nos dice el hermano, aquí habla una palabra, una frase, ¿no? Revocaban con lodo suelto. Por un lado es algo que no está firme, es algo en lo que no se puede fundamentar algo. Si el Señor dijo, haciendo la comparación entre la roca y la arena, ¿qué pasó con aquella casa que fue puesta en la arena? Ahora imagínense si ponemos cimientos en donde hay lodo, ¿no? Que cómo es, o cuál es el desastre que va a acontecer. Y obviamente pues es algo sucio. ¿Qué hay en el lodo? Suciedad, bacterias, es algo malo, ¿no? Y que sí, por un lado, algunas personas dicen sentirse profetas y querer hablar de alguna manera. La Escritura dice, los profetas de hoy, sujétense a los profetas. Es decir, si alguien el día de hoy dice ser profeta, es porque conoce lo que habla la profecía y la habla conforme a la palabra de Dios. No aquel que dice, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios, anoche me dormí, me levanté y Dios me dijo, ¿no? Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me inspiró, dice el hermano. No me recuerdo si fue hace 8 días, hace 15 días, que algo se había mencionado de que hay predicadores que se la quieren pasar acá al frente haciendo reír, ¿no? Más de cómicos que de enseñanza, o que se vea algo más llamativo. Y a veces, ¿qué es más llamativo para la gente? El pueblo de Israel en algún momento dijo, no nos profetices, le dijeron a los profetas, no nos profetices, no nos hables, dinos palabras halagüeñas, háblanos mentira, dinos palabras bonitas que nos hagan sentir bien. ¿Y qué dice la palabra del Señor?
que la palabra del buen siervo de Dios son como clavos hincados. ¿Y qué gusta más a la gente? Que le digan algo que, ay, pues sí me dio con todo, dicen por ahí, ¿no? O que digan, ay, qué bonita predicación, motivadora, alegre, divertida. Y decía nuestro hermano Artemio, así como gustamos el alimento, también debemos de gustar al escuchar. ¿Qué escuchamos? ¿No? La palabra de Dios o algunas otras cosas, algunas otras corrientes. Incluso hasta en la música, ¿no? ¿Qué escuchamos? ¿Las canciones de Dios o canciones seculares? ¿Y qué tipo de canciones seculares, no? Por ello, alguna de las enseñanzas que nos dan los ministros, los siervos de Dios, es lo que dice la Escritura, la advertencia que da el Señor para todo el pueblo, sí, pero principalmente para los siervos de Dios, que dice que no mezcles lo dulce con lo amargo, que no uses telas de doble hilo, que no haya mixtura. Y de repente alguien piensa y dice, pero pues es que yo voy a la tienda y mi camisa dice 50 y 50% de doble tela o 3 telas. Entonces, ¿sería pecado si me compro una de estas camisas? ¿O es pecado comer pollo agridulce? Porque no hay que juntar lo dulce con lo amargo. Dulce con salado, dulce con picoso. La advertencia es cuando se da esta enseñanza y dice, para que aprendan a discernir. Si no está hablando meramente de la comida o de las prendas de vestir, sino que lo que hace llamada la atención es que aprendamos a discernir, que separemos lo bueno de lo malo. Pero si a veces hasta en lo más básico, lo más sencillo, que es comer, y dice el hermano, con este ejemplo, y comemos algo y ya no sabemos si está salado, si está dulce, si es picoso, si es amargo, si está descompuesto, porque ya nuestro paladar ya no distingue. Y a veces así pasa, ¿no? En el entendimiento, en lo espiritual. Nos habla la palabra de Dios y ya no, a veces no nos escucha si es bueno y a veces se acepta más lo malo, ya no se hace ese discernimiento. Por el contrario, lo que la palabra de Dios nos exhorta es a eso, ¿no? De una u otra manera, de diferentes formas, dice que hay que recibirlo, pero hay que desechar lo bueno y aceptar. Perdón, hay que rechazar o desechar lo malo y aceptar lo bueno, quedarnos con lo bueno. Alguien nos habla de la palabra de Dios y escuchamos atentamente, ¿no? De momento a veces hay algún hermano que ha hecho esto, ¿no? Llega alguien que toca la puerta, venimos a presentarle el reino de Dios y a veces se le escucha, ¿no? Y hay algún hermano que ha invitado a aquella persona, pase, y no solamente una, 2, 3, varias ocasiones, para también, ¿qué decía el hermano ministro Mundo? No, pues escuchen, vean y no se queden, no se convenzan, ¿no? La Escritura lo dice, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y esto es algo importante, ¿no? Para ir meditando. Sí, hermano Claudio, adelante. Ezequiel 22-28. Prenda el micrófono. Ezequiel 22-28 está precisamente advirtiendo de la corrupción que había de los falsos líderes en Jerusalén. Y esa advertencia también es para nuestros días, porque me acaba de decir algo muy importante. Hay hermanos de la Iglesia de Dios que han escuchado y alaban esas doctrinas falsas, y ya inclusive hay una hermana que dice siempre Jehová, 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 porque comenzó a escuchar esas falsas doctrinas y ella promueve y dice, no, es que ellos trabajan, ellos se van a salvar, ellos no, y están mal,
porque están carentes de la verdad divina. Entonces ellos lo hacen queriendo promover esa falsa seguridad en medio del pecado en el cual vivimos, y eso no es sano, porque apenas una maestra llegó y dijo: mi hijo se fue a un retiro y viene fortalecido porque Dios le reveló. Y digo: ¿qué le reveló? Si las revelaciones ya fueron en su tiempo y fueron escritas por hombres santos, escogidos por Dios, no porque, no, es que, no, es mal. Le digo: tampoco los milagros tampoco existen, porque los milagros fueron para el pueblo de Israel. Le digo, y precisamente nuestro Señor nos enseñó precisamente a ser sinceros, a hablar con la verdad, a expresar el mensaje de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, no de acuerdo a queriendo pretender que darle veracidad a esos que dicen que vienen de parte de Dios, dando testimonio de decir: Dios me reveló, Dios hizo el milagro, porque por eso están llenas las iglesias de esos tipos de personas que quieren escuchar precisamente cosas halagüeñas, no quieren escuchar la verdad. Y es algo que nosotros como Iglesia de Dios tenemos que tener bien presente en nuestra mente para no caer en esos errores y poder discernir entre las cosas verdaderas y las cosas falsas. Sí, hermano, gracias. Es importante, ¿no? Dice la Escritura, hay quien a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y como el ejemplo que ponía, ¿no?, de Nínive, dice: aquel pueblo que no sabe distinguir entre su derecha y su izquierda. En algún momento alguien podría decir: ¿y cómo es que no se puede distinguir? Pero a veces de repente llega pasando de decir a la derecha y no, la otra derecha, dicen, ¿no? ¿Para dónde es mi derecha? ¿Para acá? ¿Para acá? Parece pues gracioso, ¿no? Pero así pasa precisamente, o sea, no se sabe para dónde ir. Es que el hermano dice esto, pero por acá dicen esto, y yo creo esto, ¿y para dónde me voy? ¿Me sigo derecho? ¿Me voy para la izquierda? ¿Me voy para la derecha? ¿Para dónde voy? Y precisamente, vuelvo a repetir, nos lleva hacia eso, hacia el discernimiento, hacia aprender realmente, y es algo de lo que estamos viendo. Por eso aquí el título incluso de la lección dice: los libros apócrifos y sus errores, porque nosotros debemos darnos cuenta lo que es verdadero. Hay algo que nuestro hermano diácono Rodolfo siempre nos exhorta a decir: la palabra de Dios dice: ni le quites ni le añadas. Y aquella religión, pseudocristianos o que se llamen cristianos, los católicos, dicen: es que ustedes están mal porque le están quitando libros a la Biblia, porque ustedes en su Biblia no tienen Eclesiástico, no tienen Macabeos, no tienen Sabiduría, no tienen los 7 libros, ¿no? Nosotros llamamos apócrifos, o que se conocen también, ya se ha visto, deuterocanónicos. Entonces, como no tenemos esos libros aquí en la versión que utilizamos, nos dicen: ustedes le están quitando. Y la Biblia dice: no le quitas. También dice: no le añadas, ¿no? Entonces hay que hacer ese discernimiento. Hermano Diego, ¿le iba a decir algo? Sí, hermano, este versículo se puede poner de varios contextos. Contexto antiguo, cuando los profetas de Dios escribían y eran usados por Dios, pues todos lo conocemos. Luego viene la recolección de los libros y Dios puso candados, y entonces se eligieron ciertos libros, pero luego vienen las conquistas, los imperios, y hubo gente que dijo: estos sí se ponen sin ser profetas, porque realmente no eran profetas, sino escogieron escritos que no eran inspirados por Dios, porque no eran de la cultura de ellos, y pues eso duró muchos años, muchos siglos, hasta, no sé, en México, por ejemplo, se hacían cultos en latín, la gente no entendía, no había mucha cultura de lectura, no había Biblias, entonces eso cayó a que proliferara mucho esta religión. ¿Sí? Y hoy en la actualidad pues ya no hay excusa,
existen varios medios, varias interpretaciones, y uno tiene que ver cuál es la correcta, cuál es lo que es lo que dijo el profeta de Dios, no lo que dicen mentiras. Así es, hermano, gracias. Y es ahí donde precisamente pues nosotros vamos haciendo ese discernimiento. Hemos aprendido la doctrina de la palabra de Dios a través de uno de sus siervos y escudriñamos, ¿no? En algún momento a lo mejor también poníamos cierta duda de a ver qué me está diciendo, ¿no? Cuando empezábamos a aprender. Empezamos a aprender y después vemos que alguien más en algún otro lugar nos dice otra cosa. Es que aquí la Biblia dice esto. Ay, a ver si es cierto, dice esto. Y pues sí lo dice, ¿no? Pero ya su interpretación o en la forma en que lo hablan es donde vemos la mentira, el error o la falsedad o que desvirtúan. Me decía una persona, es que aquí la Biblia dice, hablarán en lengua de tartamudos que nadie entiende. Entonces por eso hay que hablar en lenguas, pero sí, pero el apóstol Pablo dice, si nadie te entiende, no lo hables. No, pero acá dice la profecía, hablarán en lengua de tartamudos, sí, por un castigo. O sea, está hablando de un castigo, no está hablando de una revelación del Espíritu Santo, ¿no? Como ahora lo dicen los pseudocristianos. Porque el apóstol Pablo dijo, prefiero hablar 5 palabras que se entiendan y no muchas que no se entiendan. Si vas a hablar en lenguas, que haya un intérprete, y si no, guarda silencio. Entonces ahí es donde empezamos por decir eso y muchos ejemplos más, ¿no? Donde cae en error la gente. Dios ya permitió comer todos los animales porque le dijo a Pablo, mata y come. Digo a Pedro, ¿no? Al apóstol Pedro le dice, mata y come. ¿Y qué hemos aprendido nosotros? La misma Biblia lo dice. ¿Qué significa? Y simplemente nosotros sabemos que el apóstol no comió. Porque dice, eso pasó 3 veces, la voz le dijo, mata y come, y eso se levanta y él se queda pensando, ¿qué significa? Porque era un éxtasis, no eran animales reales, ¿no? No los podía comer. Le dice, mata y come, dice, no es algo que yo haga. Y bueno, ahí está la enseñanza, lo que se nos da a través de los siervos de Dios. Y precisamente es algo que es importante de analizar, porque el contenido ya de la lección habla acerca de los libros de los macabeos. Y es parte de lo que se está mencionando, por eso el verso para memorizar viene acerca de esto, refiere esto, que hay quienes hablaron, hay quienes dijeron algo diciendo ser parte de Dios, pero Dios no había dicho nada, no había hablado. Dice el contenido, como se vio en las lecciones anteriores, el Códice Alejandrino contenía 4 libros con este título, es decir, 1, 2, 3 y 4 de Macabeos. Pero el Códice Vaticano, ninguno. Nos podemos acordar que hemos visto, escuchado, analizado a través de las lecciones que hay varios códices, ¿no? El Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino, ya lo estamos mencionando aquí, Alejandrino, el Códice Vaticano, el Códice Efraínita, el de Alepo, y el hebreo, obviamente no se ha estado viendo también. Pero aquí dice el que sí contenía, y no solamente 1 o 2, sino hasta 4, era el Códice el Códice Alejandrino, ¿no? Mencionaba nuestro hermano Claudio. Se cree que estos libros fueron escritos por los años 168 al 135 antes de Cristo. Creo que la semana pasada nuestro hermano ministro nos hablaba, ¿no? Que mucho de esto, de estos libros, hablan de ciertos acontecimientos o se escribieron dentro del siglo anterior, ¿no? Al nacimiento del Señor, en el siglo previo. Dice, aunque algunos otros investigadores opinan que probablemente fue entre los años 104 y 63. Dentro de estos investigadores hay quienes dicen que incluso pudo haber sido escrito en el griego koine. Sí, entre estos años. De alguna manera, pues podríamos ver los acontecimientos, en qué tiempo estaban, el pueblo de Israel, en los tiempos de los macabeos, que nos habla de estos años, ¿no? O sea, los años dentro del siglo, les digo, del siglo
anterior al nacimiento del Señor, siglo y medio antes, más o menos en estos tiempos. Y nos sigue diciendo el contenido. Su ubicación en algunas de las Biblias católicas es inmediatamente después del libro de Malaquías, es decir, que marcan el fin del Antiguo Testamento, aunque en otras se hayan ubicados antes del libro de Job. Esto lo que demuestra es la variación en el criterio de los investigadores para ubicar exactamente en qué momento pudieron haber sido escritos. Aunque también, pues bueno, podemos mencionar que el acomodo de los libros no todos son exactamente cronológicos, ¿no? Incluso en la Biblia. ¿Qué se dice, por ejemplo, qué estudiamos acerca del libro de Job? ¿Cuándo fue escrito Job? Sí. Hay quien dice que incluso fue Moisés, ¿no?, el que lo escribió, o que pudo haber sido que se escribió antes de Moisés. O sea, es decir, Job fue una persona que existió antes, ¿no? Antes de Moisés. Pero la Biblia empieza no ubicando a Job, sino a Génesis, porque pues así empieza, ¿no? Todo desde el Génesis y se empieza, y por ahí en algún momento se coloca, ¿no?, el libro de Job. Y a veces lo empezamos a leer y decimos, aquí aparece Job, ¿no? Entonces empezamos a pensar, contemporáneo de quién habrá sido en ese tiempo. Pero hay cierta idea en cómo ir ubicando. Hay algunos profetas que también, que sí fueron, ¿no? Vivieron del mismo tiempo, fueron contemporáneos, algunos en una región, algunos en otra región, pero fueron del mismo tiempo, contemporáneos. Pero pues simplemente se divide también por cierto estudio. Pero aquí al mencionar que dicen, es que hay quien lo pone, que dice aquí antes de Job y otros después de Malaquías, pues desde ahí ya nos da una idea, ¿no?, de que pues los mismos investigadores, historiadores, pues no saben exactamente, no se ponen de acuerdo, y ahí desde ahí pues ya hay algo, ¿no? Pero ya se dice que hay cierto tiempo, podemos hablar de cierto tiempo, ¿no? A lo mejor podemos darnos una idea, repito, por los acontecimientos que se narran, pero pues no hay un periodo exacto en el que se podía establecer. Solamente nosotros estudiamos a través de los historiadores, de los investigadores, lo que se nos dice. Pero si nosotros nos metemos allá a internet y ponemos ¿cuándo se escribió Macabeos?, ¿qué creen que va a aparecer? No solamente estas fechas que están aquí, sino otras. Dice nuestro hermano, no hay un acuerdo, ¿no?, entre las personas. Sigue diciendo el contenido: en relación al nombre Macabeo que reciben estos libros, se le relaciona con el que le fue dado a Judas, hijo de Matatías, como sobrenombre por su valor. El significado de este nombre algunos lo interpretan como martillo y otros más como punzón. Según se cuenta, según se dice, los Macabeos eran una familia de sacerdotes judíos, sí, de la tribu de Judá. Pero se les da como que este sobrenombre o este apodo, ¿no? Recordemos que en esos tiempos no había como tal apellidos. A veces se le dice, ¿no?, Matatías Macabeos o Judas Macabeos o alguno de otros sus hermanos, ¿no? Y se le da como si fuera como un apellido, pero no era un apellido, era un sobrenombre, algo como que lo ubicaban. Sí, desde Matatías y después Judas, que fueron los que tuvieron esa oposición al imperio, y por ese arrojo, por esa valentía, pues se les da este nombre de Matatías, que en hebreo es Macabá, que precisamente tiene ese significado de martillo, ¿sí?, algo que golpea, ¿sí?, que se empeña. Entonces es para trabajo, es algo que hay que desempeñar, pero pues es algo firme, no es algo que golpea. Y pues así hay quien lo interpreta como martillo o como punzón, sí, según lo que aquí dice. El contenido sigue diciendo: el contenido de estos libros es totalmente histórico, ya que en ellos se encuentra la narración de años oscuros de la historia de Israel, lo cual no es argumento suficiente para aceptarlos como sagrados.
Si ahí me detengo tantito. Repito, si nosotros más o menos nos ubicamos en la historia o investigamos, podemos ver que narra ciertos acontecimientos aquí en estos libros que datan desde los años aproximadamente de 175 al 134 antes de Cristo. Pero también, bueno, me adelanto un poquito, hay uno de los personajes que habla, es de Antíoco Epífanes. ¿Y en qué tiempo vivió Antíoco Epífanes? Antíoco IV Epífanes, ¿no? Entre el 175 y 164. Hay quienes hablan, por ejemplo, de la profanación del templo, que sucedió más o menos entre el 167 al 164, que precisamente por Antíoco Epífanes. Entonces, y se dice que en el 164 pues muere, ¿no? Entonces, si hablamos más o menos entre estos tiempos que se habla, porque podemos ahí leer un poco acerca de los macabeos, y habla de su muerte de Antíoco Epífanes, y todavía sigue hablando más, por eso se da este dato, ¿no? De que habla entre el 175 y 134, por eso se dice que los años aproximados pudo haber sido entre el 168 al 135, que fue dentro de los acontecimientos que sucedieron, o probablemente pudo haber sido escrito después, sí, ya como una narración, un resumen, que por ahí también el mismo libro de Macabeos así lo menciona, como un resumen, y por eso se dice que fue entre el ya posterior, del 104 al 63 antes de Cristo. Pudo haber sido escrito por los mismos Macabeos en su momento, o por alguien más posterior, ¿sí? Y se conoce aquí, dice que se encuentra la narración de años oscuros de la historia de Israel. Sí, porque recordemos que ya últimamente ya no he escuchado mucho de esto, a ver si por ahí se llega a retomar, ahora que estamos con los seminarios, pero yo me acuerdo que en mi adolescencia, casi mi juventud, había algunos estudios de lo que se llama, o le llaman, el periodo intertestamentario, donde precisamente para ver ciertos acontecimientos históricos de este tiempo, pues se cita a los macabeos. Recordemos que se dice que hubo 400 años de silencio. 400 años de silencio, precisamente en ese tiempo donde Israel, estando en el dominio persa, pasa al griego, ¿sí? Por obviamente Alejandro Magno, que empezó este imperio. Luego pasa a lo que es el imperio helenista, que fue lo que sucedió posterior a Alejandro Magno, y allí empieza precisamente toda esa parte de la persecución de Antíoco Epífanes. Provoca precisamente la revuelta de los macabeos, y después culmina en el dominio del imperio romano. Entonces, todos estos tiempos, y podemos hablar, entonces ya nos vamos a la historia y vemos que son varios años, ¿no?, que suceden aquí sobre esta narración, sobre estos acontecimientos, y que precisamente entonces dentro de este tiempo, si vamos a la historia, vemos mucho de esto. Entonces, a la hora de ver Macabeos, vemos que ahí hay algunas cosas, ¿no? Por eso este último párrafo de esta página dice: lo tomamos como totalmente histórico. En algún momento podemos echar mano para decir, a ver qué dice, y ciertos datos históricos. Pero tanto una vez aquí mismo se dijo, como en la congregación o la misión de Adonai Nisi que estuvimos, también se dijo, podemos tomar a lo mejor como un dato, pero no para sustentar nuestra fe, no para decir, es que aquí dice, y por ahí en algún momento alguien me dijo, hermano, pero es que aquí, por ejemplo, en sabiduría vienen como que buenos consejos. Entonces podemos tomar como que hacer una predicación y decir, aquí en sabiduría dice esto, y acá en Tobit dice esto, y estos libros hablan en contra de las imágenes, y son libros pues de la Biblia católica, y hablan contra las imágenes. Entonces hay que usarlos aquí para dar una predicación. No. A lo mejor ya hablando con algunas personas de estos credos, decirle, mira, aquí en su Biblia dice esto, ¿sí? Y se puede echar mano, pero repito, ni para sustentar nuestra fe, ni para aceptarlos como inspirados por Dios. Adelante, hermano Claudio.
como dice nuestro hermano, también la lección marca algo muy importante, el significado del nombre, ¿no? Que dice es martillo o punzón. ¿Qué es un punzón? Pues igual algo de fierro que se utiliza, que se golpea con el martillo y va a marcar para la hora que vamos a hacer un hoyo no se desvíe ni salga chueco. Entonces así marcó precisamente la historia del pueblo de Israel, y de lo que, como usted comentaba, nos sirve para hacerles reflexionar a otros, pero no como base de la doctrina de la Iglesia de Dios, sino nos está marcando los errores que hay, que no debemos de nosotros cometer. Por eso se dicen libros históricos, porque nos habla la historia de los errores que tuvo el pueblo de Israel, así como los narra en el Antiguo Testamento. Así es, hermano, gracias. Y sí, aunque hablamos de esto, decimos, no se le ha conocido, clasificado como el periodo intertestamentario, y que precisamente es el tiempo en el que, como lo dice el verso de memoria, fue el tiempo en el que Dios no habló a través de profetas. Aunque aquí este verso habló en cierto tiempo presente, porque había también profetas en ese momento que hablaban mentira, que no hablaban lo que decían venir de parte de Dios, si no era de parte de Dios. Pero marcaba también esto, dice nuestro hermano Marco. Y en algún momento alguien dice, y bueno, ¿y qué pasó en esos años? ¿Qué pasó en esos tiempos? No hay nada escrito en la Biblia de Malaquías a Mateo. ¿Qué pasó? Pues sí hay datos históricos, ¿sí? Y uno de ellos pues son los libros de los Macabeos, pero repito, para conocer cierta historia, y precisamente que ahí hubo, porque ¿cuál fue la consecuencia? ¿Por qué el Señor dejó de hablarle al pueblo de Israel? Sí, por su rebeldía, por su soberbia, por su lejanía que tuvieron ellos a Dios, y que no nada más en este tiempo, sino desde antes. O sea, ¿cuántos profetas no hablaron diciéndoles, advirtiéndoles, ¿sí?, de que podían ser conquistados, de que iban a ser dominados, de que Dios iba a alejar de ellos, de que los iba a alejar? Por su rechazo al arrepentimiento. Sí, y aún así, aunque vieron que fueron llevados en cautiverio, ni así se arrepentían, ¿no? Gracias a Dios, lo dice la misma Escritura, siempre hubo un remanente. Porque aún allá en el cautiverio, por ejemplo, vemos a un Daniel, ¿no? Vemos a un Oseas, a un Amós, a un Ezequiel, precisamente, algunos siervos de Dios que ahí manifestaron la fe, que manifestaron el deseo de regresar, de seguir en las cosas del Señor. Aquel rey, ¿no?, que se hizo, que lo hicieron rey, si no mal recuerdo, Zorobabel, ¿no? Y algunos otros en ese tiempo que si no mal recuerdo, que se les invitó a hacer las cosas, ¿no?, correctamente, y estuvieron ahí los profetas, para guiar al pueblo, y que en algún momento leyeron las palabras del Señor, leyeron la ley, y algunos lloraron. Pero a lo mejor algunos lloran pues por sentirse mal, pero en algunos hubo arrepentimiento, en algunos no, en algunos hubo conversión, y precisamente de eso se manifestaba, ¿no? O sea, decir, se arrepienten, sí, ¿por qué? ¿Porque lloraron? No, sino porque reconsideraron, enmendaron su vida, corrigieron y empezaron a hacer lo que es correcto. Pero aquí vemos claramente, y lo hemos entendido, lo hemos estudiado, que sí hubo un tiempo por todo esto que hicieron los de Israel, los de Judá, que se rebelaron, que no se arrepintieron, que se alejaron de Dios, y el Señor les dijo, ya no les hablaré, y si ustedes oran a mí, no los escucharé. Y hubo este tiempo y sucedieron todas estas cosas. Y como dice nuestro hermano, y se ven ahí tanto acontecimientos de ciertas personas que tomaron una actitud, que quisieron, ¿no?, oponerse a los imperios, que quisieron conservar ciertas prácticas israelitas o judías, pero que pues hubo errores. Sí, hubo errores. No fueron enviados por Dios, lo hicieron por su propia iniciativa, quisieron hacer algo, lograron ciertas cosas, ¿no? Algo que se dice que aquí fue el origen del Hanukkah, ¿no?
el origen del Hanukkah, pero pues esto no era una solemnidad que estableció Dios, como lo hemos estudiado, ¿no?, en la palabra. Pero se establece y es algo que se conserva, ¿no?, entre los judíos. Pero pues todo esto es parte del error, ¿no? Sigue diciendo, recordemos que una de las condiciones para que un libro fuera aceptado en el canon hebreo era primeramente eso, que fuese escrito en hebreo. Tenía que estar escrito en hebreo, en este mismo idioma. Condición que es difícil comprobar en estos libros de los macabeos, ya que algunos dicen que sí se escribió en hebreo, otros en siríaco, y como les decía, y algunos historiadores dicen que incluso fue en koiné. Entonces, aún en esto también hay diversidad. ¿En qué idioma fue escrito? Y no hay un escrito antiguo que determine que sí fue en hebreo, porque apareció incluso mucho tiempo después. Aquí mismo lo dice, aunque estos libros aparecieron muchos años después al canon, incluso de los tiempos de Esdras, pues no fueron aceptados en la revisión hecha por los judíos en el sínodo de Jamina en el año 90 después de Cristo. Es decir, todavía hasta ese tiempo no habían sido aceptados. ¿Recuerdan hasta qué momento fueron aceptados? ¿Sí recuerdan? Pues se me olvidó. Por la Iglesia Católica. Porque por los hebreos. Sí, por los hebreos nunca fue aceptado, ¿no? Y bueno, mejor no me adelanto porque eso lo dice después. Pero aquí lo dice, en el canon hebreo no fue aceptado. Si hablamos de otros códices que mencionamos hace rato, el sinaítico, el efraínita, por ejemplo, no estaban en el Vaticano, incluso no estuvieron en un principio, solamente en el códice alejandrino, y que aún así algunos historiadores diferían, ¿no?, entre ponerlos, no ponerlos, aceptarlos, no aceptarlos, y que en la Septuaginta posterior se aceptaron, ¿sí? Y por eso algunas Biblias católicas como Torres Amad y algunas otras, creo que la nueva traducción, no me acuerdo si es la nueva traducción actual o la Dios habla hoy, algunas de esas lo aceptan, ¿no? Varias Biblias católicas tienen estos libros, pero en el canon hebreo, como es nuestro hermano, no fue aceptado. Fue aceptado por la Iglesia Católica, la Vulgata Latina, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo ahorita los datos que nos habían dado, no recuerdo el Concilio de Trento, pero no recuerdo ahorita el año, ¿no? Pero sí fue aceptado en este concilio, pero repetimos, ¿por quién fue hecho este concilio? Por la Iglesia Católica, sí, donde se acepta estos libros, y por eso le llaman, o se les conoce también como deuterocanónicos, es decir, del segundo canon, porque había un canon que era el hebreo, y ya se dice cuáles son los aceptados por este canon. Y como este canon no acepta estos libros, entonces hay un segundo canon que sí los acepta. Y se le conoce, repito, por eso se les llama libros deuterocanónicos. Pero nosotros le conocemos como apócrifos. Apócrifos porque son falsos, hablan mentira. ¿Sí? Desde esto no se sabe exactamente o no se definen exactamente en qué idioma originalmente fue escrito. No se define en qué tiempo fue escrito. Incluso no se define ni quién lo escribió. Y esto pues nos hace ver a nosotros, nos hace entender a nosotros que entonces no puede ser aceptado, ¿no? Porque no hay concordancia, no cumple con la regla del canon, valga la redundancia, ¿no? La regla del canon hebreo, y pues bueno, ni siquiera dice aquí, data del año 90 después de Cristo, dentro del primer siglo, cuando estaba todavía la iglesia primitiva, no fueron aceptados, ¿sí? Un hecho, dice, que resulta muy peculiar, así como extraño, es que en estos manuscritos se narra la muerte de Antíoco Epífanes, ya lo mencionaba, por eso vemos que lo que se escribió fue en ese tiempo. El personaje más
más marcado del libro de los Macabeos es Antíoco Epífanes. Y pues podemos revisar la historia precisamente, ¿no? Qué tiempo estuvo, cuáles fueron los acontecimientos, pero dice que la muerte de Antíoco Epífanes en el libro de los Macabeos sucedió, sí, pero de 3 maneras distintas. Es decir, en los mismos libros de los Macabeos narra la muerte de Antíoco IV Epífanes, pero lo matan 3 veces, ¿sí? De 3 diferentes maneras. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo pasa esto? La primera narración de este hecho se encuentra en el primer libro de Macabeos, capítulo 6, del versículo 5 al versículo 17, en donde se asienta que estando Antíoco en Persia, recibió la noticia de la pérdida de su ejército, lo que provocó que enfermara de melancolía, espanto, turbación y finalmente murió. Sí, ahí en internet, si ustedes ponen de qué murió Antíoco Epífanes, uno de los datos que da es precisamente, dicen, de enfermedad, haciendo alusión a esto que dice aquí, murió de enfermedad. A lo mejor podríamos ver otros libros históricos, ¿no?, que hablen de esto, pero también hay diversidad, pero sí, uno de los datos es esto, que murió en Persia, sí muere en Persia por enfermedad, así como le dice aquí, se enfermó de melancolía, de espanto, de turbación, y eso le llevó a su muerte. La segunda forma que se narra es que se encuentra en el segundo libro de Macabeos, capítulo 1, de versículo 10 al versículo 17, registrándose ahí la muerte de Antíoco por mano de los sacerdotes del templo de Nanea en Persia. Y la tercera se halla explicada en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 28, en donde muere de una manera extraña y espantosa. Debido a los errores que contienen estos libros, es posible comprobar que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque los demás libros del canon hebreo, lo que nosotros tenemos ahora como nuestra Biblia, no solamente están en acuerdo en un solo libro, es decir, los salmos están escritos y pues sí, están bien coordinados, ¿no? Génesis, pero no solamente entre un libro, sino entre otros libros, como dijo el profeta Isaías, renglón, ¿no?, por renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, es decir, vemos en toda la escritura y hay concordancia. Hay quienes se dedican a ver, dicen, las contradicciones de la Biblia. Es que aquí dice de esta forma y acá dice de esta forma. Sí, porque nos amplían el panorama, porque nos ayudan a entender. El Señor Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho no matarás? Pero yo digo, que no matarás significa no nada más matar a una persona, que viene desde antes, que hay que cuidar, ¿no?, de no llegar hasta eso, sino cuidarnos desde antes. No dijo, ya se quita ese mandamiento. Dijo, no hay que tener cuidado porque para que tú llegues y mates a una persona, empieza desde que te enojas. Empieza desde que tú piensas mal. En algún momento yo a veces cuando hablo de los mandamientos de la ley de Dios, le llego a preguntar a algunas personas, porque si es que hay algunos mandamientos que sí se quitan. Ya hemos estudiado acerca de esto, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces, que son los rituales, ¿no? Todo lo que tenga que ver con ritos, con lavamientos, eso es lo que se quita, esa es la cédula, dice, que el Señor clava en la cruz, quita eso. ¿Por qué? Porque ya hubo un cumplimiento. Pero ¿en qué momento se cumplen? Porque así lo dice la Escritura, cuando se cumple la ley, ¿no?, ahí queda esa ley. ¿Pero cuál? Precisamente la muerte del Cordero, en el sacrificio continuo, en las ciertas festividades, en la Pascua, por ejemplo, ya no es necesario después de la muerte del Cordero, que es el Hijo de Dios. Entonces ya no hay más sacrificio que hacer, ahí hay un cumplimiento. Pero una vez a una persona, ¿y el sábado? ¿Va a haber un fin del sábado? ¿Habrá un fin del sábado?
¿O va a ser eterno el sábado? Yo a veces les digo, cuando estemos en la eternidad, no se acaba el sábado, sino que va a ser siempre sábado. Porque en el milenio dice que sí vamos a subir cada sábado, cada mes, cada año. Se va a subir, pero en la eternidad, o sea, sigue vigente esto, pero ya es completamente, ¿no? Entonces, cuando las personas me dicen, bueno, pero es que toda la ley se cumple en Cristo. Y entonces yo pregunto, ¿y la ley de ojo por ojo y diente por diente ya no existe? ¿En nuestros tiempos? ¿Existirá o no existirá? Porque acuérdense que era ojo por ojo y diente por diente. Dice ahora la gente, tú me la haces, tú me la pagas. Sí, restituir, sustituir, pagar. Tú me hieres, te tienes que dejar que yo te hiera. Tú me quitas una vaca, me tienes que regresar mi vaca y darme otra. Entonces ya se quitó esa ley, ya no se puede hacer eso. No, el Señor dijo, la otra parte, lo que no quieras que te hagan, no lo hagas. Y de alguna manera yo digo, yo siento, a mi parecer, a mi pensamiento particular, que de alguna manera ahí sigue vigente ese mandamiento. No esperar a que me hagas para que me desquite, sino evitar que si yo no quiero que me hagan, no se lo voy a hacer a mi prójimo. Y el prójimo pues va a pensar lo mismo, ¿no? El hermano piensa esto y entonces ya es antes, nos detenemos antes o hacemos las cosas antes para no llegar a ese extremo, ¿no? Hasta ese momento. Porque hay cosas que sí nos ayudan a llevar una vida moral, una vida de santidad, una vida apegada a las cosas de Dios, y por eso el Señor nos advierte. ¿Sí? Pero ¿qué sucede aquí entonces? Estamos hablando de esa parte, más que nada acerca de las contradicciones que hay, ¿no? Contradicciones que hay y que pues aquí no nos habla mucho de los datos históricos, solamente estamos hablando del panorama como tal del libro de los Macabeos, pero según se dice que precisamente la rebelión de los Macabeos fue en relación a que el imperio pues quería quitar todo el culto y todas las costumbres de los judíos, y los Macabeos principalmente son los que lucharon por esto, ¿no? Por conservar, por ejemplo, el reposo del día de sábado, entre otras costumbres que se les querían quitar. Algunos negaban incluso, ¿no?, ser del pueblo de Dios. Algunos negaban incluso hasta la circuncisión con tal de que, pues, mezclarse, ¿no?, entre ellos. Y sí hubo muchos judíos que se mezclaron, muchos judíos que renunciaron a la fe, repito. A lo mejor en algún momento siempre hubo un remanente, hubo alguien que se conservó, pero estos personajes, los Macabeos, actuaron, sí, a lo mejor por un bien, sí actuaron con un pensamiento, pero no habían sido enviados por Dios, ni como, aunque dijimos, se menciona que era una familia sacerdotal, pero no eran para ser puestos ni por reyes, ¿no?, o por sacerdotes o por profetas. No habían sido dados como profetas. Aquí dice, ¿no?, en un momento se dice que Antíoco Epífanes muere por enfermedad, ¿no?, por el susto de haber perdido a su ejército. El segundo menciona que lo matan, ¿no?, los sacerdotes del templo de Nenea en Persia también. En lo que sí coinciden es que murió en Persia. El lugar es el único que sí coinciden todos. El que murió en Persia, murió en Persia. ¿De qué manera? Pues hay tres teorías. Y en Nenea muere precisamente porque, según datos, dice que pues para la expansión precisamente de su imperio y pues posicionamiento, el Antíoco Epífanes quería pues contraer nupcias, ¿no?, con la reina de Nenea, y pues aceptan que fuera pues con esta intención, y estando ahí pues lo matan, ¿no? Lo matan en aquel lugar. A lo mejor pues nosotros no tenemos una Biblia católica, creo,
como para leer, ¿no? Y constatar, ¿no?, lo que se va diciendo. ¿Perdón? Pues ya sería después, ¿no? Bueno, por ahí los hermanos que tengan digital. Y la otra dice, que habla de Macabeos 9, segunda de Macabeos 9, habla, simplemente dice de una manera extraña y espantosa. A lo mejor, repito, si leemos ahí lo que dice los libros de los Macabeos, podríamos darnos una más idea, ¿no?, de qué forma habla. Pero en resumen, o la conclusión es que si en los mismos escritores de los Macabeos mencionan 3 muertes diferentes de un solo personaje, en su mismo escrito mencionan 3 y como que en diferentes momentos, pues ¿qué nos hace pensar a nosotros? Por lo que estamos estudiando y constatando que son errores, ¿no? Son mentiras. Y vuelvo a citar el título de la lección, los libros apócrifos y sus errores. Sí, es lo que estamos viendo, y que por lo cual precisamente no fueron aceptados en el canon, obviamente, ¿no? Y después dice, en el segundo libro de Macabeos, en su capítulo 15, del 38 al 39, se declara lo siguiente: ejecutadas pues estas cosas en orden de Nicanor, y hechos dueños los hebreos desde entonces de la ciudad, acabaré yo también con esto mi narración. Me detengo tantito ahí. Parte de este escrito y algunos otros pasajes del mismo escrito de los Macabeos es donde ahí se dice que se tiene, o más bien no se tiene la certeza de quién pudo haber escrito, porque o fue escrito dentro de estos años, vimos al principio, del año 168 al 135, que fue un poco posterior a los acontecimientos dentro del mismo periodo, o mucho tiempo después, algunos años después, del 104 al 63, ya por alguien que solamente estaba haciendo una narración, un resumen o contando la historia. Y aquí así lo dice, ¿no? Yo también acabaré yo también con esto mi narración. Si ella ha salido bien y cuál conviene a una historia, es ciertamente lo que yo deseaba. Pero si por el contrario es menos digna del asunto de lo que debiera, se me debe disimular la falta. Aquí los católicos argumentan que estas expresiones de modestia son parecidas a las del apóstol Pablo y quizá pudieran haber sido aceptables para la canonicidad de estos libros, siempre y cuando su escritor no hubiera incurrido precisamente en los errores. Aquí habla de otras cosas, pero nos detenemos tantito. En todos estos errores que se cometen aquí en sus escritos. Y de alguna manera el escritor habla con cierta modestia. Pero, y los católicos dicen, era igual de manso, de humilde que el apóstol Pablo, y por eso se le da esa, se entra, ¿no?, dentro del segundo canon, se le acepta. Pero aquí incluso yo en esta narración dice, si el fin de lo que yo escribí, de lo que yo narré, de lo que yo conté, tiene un buen fin, tiene un buen resultado, pues que así sea, ¿no? Que sea como lo que yo deseaba. Pero también dice, pero si por el contrario es menos digna, disimulen la falta. Entonces a lo mejor de alguna manera sí, esta persona, este escritor, habla con cierta humildad. Yo estoy escribiendo y si sirve, qué bueno, pero si no, entonces ya hay una seguridad. Si fuese profeta, o si hubiese sido profeta, fuese un escritor inspirado por Dios, dictamina que es palabra de Dios, ¿no? Como el apóstol Pablo en su momento dijo, no lo digo yo, lo dice el Señor. Y en cierto lugar de la escritura dice esto, y hay firmeza, ¿no?, en los escritos. Cómo hablaban los profetas en su tiempo, directos, firmes, y en algún momento duros, pero era la palabra de Dios y tenían que hacerlo puntualmente. Entonces aquí hay cierta modestia, dicen los católicos,
hay cierta modestia, hay humildad. Entonces, pues hay que aceptarlo, ¿no? Por su humildad. En algún momento alguien dice, es que hay un hermano que dice, sí, cierto, sí, pequé. Sí, cierto, estuve mal, pero aquí sigo. Ay, qué humilde, hermano, ¿no? Pues hay que ponerle ahí un trofeo, ¿no? Porque es bien humilde, está reconociendo. Aquel presidente en otro país de otra organización dice, no, dice, es que yo quise guardar los mandamientos, pero fracasé, así como muchos de ustedes fracasaron. Entonces, pues mejor ya no hay que seguir los mandamientos porque vamos a fracasar. ¿Será correcto esto? Pues qué humilde el hermano, dice, ay, reconozco que yo me esforcé y hasta me enojaba con el hermano porque no guardaba los mandamientos, pero hasta yo fracasé. Entonces, bueno, pues mejor ya no hay que exhortar, ya no hay que invitar al hermano, porque si yo fallé, pues el hermano también, pues entonces si veo que algo hace, pues está bien, pues ni modo, ¿no? Ya lo hizo, pues yo también lo hice, pues ya no hay que decirle nada. ¿Será esto correcto? ¿Será esto cierto? ¿Cierto? Dice la hermana, ¿verdad? ¿Cierto? Y en la humanidad pues así pasa, dice, pues entonces, disimulen, dice este escritor, disimulen. Dicen actualmente háganse de la vista gorda, sí, ¿no? Vamos al club, dice, y entonces ya, pues, no pasa nada, sigue adelante, te apapacho, alguien dice por ahí, tú me sabes, yo te sé, pues, no decimos y no pasó nada, ¿no? No, yo creo que esto, pues, también nos debe enseñar a que la palabra de Dios es puntual, la palabra de Dios es verdadera, sí hay que hablar lo que es la palabra de Dios, y precisamente no evitar caer en estos errores o en estas fallas. Pues bueno, se nos ha ido el tiempo, hermanos, y vamos a recibir a nuestros hermanitos pequeños que también nos han de decir lo que estudiaron.